Tú piensas que él ya te olvidó, que sigue su vida como si nunca hubieras existido. Pero no, en su mente, algo muy distinto está ocurriendo. Cuando estabas, te ignoraba. Cuando rogabas, se alejaba. Pero ahora que ya no estás, su mente no encuentra paz. El silencio lo enfrenta. La ausencia lo consume. Y lo que nunca valoró, ahora se convierte en su mayor obsesión. Hoy te voy a llevar justo desde ese lugar donde tú crees que no le importas, hasta donde descubrirás que, sin decir nada, ya se ha convertido en el hombre que te piensa, te extraña y en secreto empieza a rogar por recuperarte. Así que quédate hasta el final sin falta. Y por favor dale like a este video. Con eso YouTube entiende que este video es útil y lo recomienda. Compárteselo también a alguien que estimes. Cuando ya no estás, él empieza a sentir el vacío que nunca imaginó. Lo más devastador para un hombre no es que lo rechacen, tampoco es que lo enfrenten, ni siquiera que le digan que ya no lo aman. Lo que de verdad lo golpea es que un día, simplemente, ya no estés. No con odio, no con reproches, no con lágrimas, con silencio, con ausencia, con el vacío absoluto. Porque mientras estuviste presente, mendigando respuestas, forzando encuentros, tolerando migajas, él estaba cómodo. Él sabía que podía tenerte cuando quisiera, que tus mensajes siempre llegarían, que tus ojos seguirían buscándolo, que tus pensamientos seguirían girando a su alrededor. Eso lo calmaba. Eso lo mantenía en su pedestal mental. Pero un día, sin previo aviso, simplemente, tú dejaste de estar. Y créeme cuando te lo digo, esa ausencia no es neutra. Es el golpe más fuerte que puede recibir su inconsciente. No es cuando te vas, es cuando ya no vibras por él. A veces creemos que irse es cuestión de distancia física, que bloquear, eliminar o dejar de hablar es lo que marca el cambio. Number. Eso solo es superficie. El verdadero giro ocurre cuando tu energía se retira, cuando ya no giras emocionalmente en torno a él, cuando tu vibración ya no le pertenece. Él no siente que te fuiste, él siente que ya no estás, y no entenderá por qué, pero el aire se volverá más pesado. El mundo se sentirá un poco más vacío. Sus días tendrán menos color, no porque lo hayas castigado, no porque estés jugando, sino porque él, acostumbrado a vivir de tu energía, se ha quedado sin su fuente. Te contaré algo que sucede sin que él pueda explicarlo. Lucía llevaba años detrás de Fernando, siempre disponible, siempre pendiente, siempre haciéndole sentir que él era su prioridad. Fernando jugaba con eso, no de forma cruel, simplemente no le daba valor. Hasta que Lucía, tras muchas lágrimas, tomó una decisión. Soltó, pero soltó de verdad. No bloqueó, no eliminó, solo se fue emocionalmente. Se enfocó en ella, en su vida, en sus sueños. Pasaron semanas y entonces ocurrió. Fernando empezó a sentir algo que no había sentido antes. ¿Por qué ya no sé nada de ella? ¿Por qué no me busca? ¿Habrá alguien más? ¿Me olvidó? Esa avalancha de preguntas no eran sobre Lucía. Eran sobre él enfrentando su vacío. Y por primera vez en años, él fue quien sintió la pérdida. Porque la mente masculina tiene una programación tan simple como devastadora. Solo valoras de verdad cuando lo que dabas por hecho desaparece. La ausencia se convierte en su peor enemigo. Aquí entra en juego uno de los principios más profundos que enseñó Carl Jung. Aquello que no se hace consciente regresa como destino. Mientras estabas presente, él no era consciente de tu valor. Tu amor era destino para él, un hecho seguro, algo garantizado. Pero cuando desapareces, cuando ya no eres parte de su día a día, cuando ya no estás para validar su ego, su inconsciente empieza a trabajar en su contra. De repente, sueña contigo. Se pregunta qué estarás haciendo. Siente celos sin motivo. Empieza a idealizar lo que no valoró. Ese hombre que parecía indiferente. Ahora vive siendo perseguido por tu fantasma energético y no sabe qué hacer, porque la ausencia es el peor castigo para su inconsciente. No te extraña.
hasta que no tiene opción. Esto es lo que necesitas comprender. Él no te extraña cuando todavía puede tenerte. Él te extraña cuando sabe que ya no estás. Mientras tienes un pie dentro y otro fuera, Él juega, Él mide, Él te prueba. Pero cuando ambos pies se van, cuando el espacio queda vacío, cuando tu energía se redirige hacia ti, Él queda solo. Solo con su ego, solo con sus decisiones, solo con la versión de ti que ahora vive solo en su mente. Y ese vacío se transforma en incomodidad, la incomodidad en duda, la duda en miedo, y el miedo en deseo. Deseo de volver, deseo de recuperarte, deseo de rogar por lo que antes no valoró. Ese es el primer gran despertar masculino. No es en tu presencia, es en tu ausencia, porque cuando ya no estás, Él comienza a sentir lo que tú sentiste, y cuando siente lo que tú sentiste, empieza a valorar lo que antes no supo ver. Y en este punto es donde se produce el verdadero cambio. Tú ya no estás rogando. Él ya no está ignorando. Él está despertando. Y lo que viene después de ese despertar es la verdadera transformación que lo empuja a entrar en conflicto consigo mismo. Y de eso te voy a hablar en el próximo punto. Cómo su ego intenta resistir. Pero su mente lo traiciona y comienza la batalla interna donde tú, en silencio, te conviertes en su mayor obsesión. Prepárate, porque lo que viene es brutal. Su ego intenta resistirse, pero su mente lo traiciona. Si esto ya te está haciendo abrir los ojos, imagina lo que viene. El último punto será el más importante. Te recuerdo marcar tu like ahora mismo y suscribirte sin falta. Al principio, cuando tú te vas, él no lo entiende, no lo procesa, no lo acepta. Su ego es el primero en reaccionar, y el ego masculino, como bien sabía Carl Jung, es un guerrero que odia perder. Es terco, es orgulloso, es negador. Cuando tú desapareces, su primer impulso no es reconocerte, es minimizarte. Me da igual, seguro se está haciendo la interesante. No era tan importante después de todo. En ese instante, su máscara está puesta. Quiere demostrarse a sí mismo que está en control, que tu partida no lo afecta, que sigue siendo el que tiene el poder. Pero lo que él no sabe es que esa fachada es solo la primera fase antes de la caída. Su mente consciente niega, pero su inconsciente empieza a actuar. Carl Jung explicó que lo que reprimimos no desaparece, se vuelve sombra, y la sombra siempre busca salir. Mientras su ego dice, no me importa, su mente, en la parte más profunda, comienza a traicionarlo. Empiezan los pequeños destellos. Recuerda tu risa en momentos aleatorios. Siente que falta algo cuando termina su día. Te sueña sin querer. Te menciona sin razón en conversaciones. Escucha canciones que de repente le recuerdan a ti. No es casualidad. No es nostalgia superficial. Es su inconsciente diciéndole, ya no está, y eso importa más de lo que quieres aceptar. Mientras más lo reprime, más fuerte se vuelve. Porque la mente masculina es experta en fingir indiferencia, hasta que la realidad la enfrenta. El momento en que la máscara comienza a romperse. Al principio, puede pasar días o incluso semanas donde su ego gana. Sale con amigos, habla con otras mujeres, se convence de que está bien sin ti. Pero es una calma falsa, una paz que no existe, una tranquilidad que solo vive en su mente superficial. Porque en el fondo, hay un eco que no se calla. Y ese eco repite, ella ya no está. No tengo control. ¿Y si no vuelve? ¿Y si alguien más ya ocupa mi lugar? Cuando estas preguntas empiezan a surgir, algo muy importante sucede. Su ego ya no puede sostener la fachada. Su mente lo traiciona, se convierte en su propio enemigo, porque mientras quiere mostrarse fuerte ante los demás, empieza a quebrarse en la soledad. Y en la soledad es donde tú vuelves a aparecer con más fuerza que nunca. Te contaré un caso que lo demuestra. Martina dejó de insistir con Tomás. Se cansó de ser siempre la que buscaba.
Simplemente desapareció. Tomás, en los primeros días, no mostró señales de extrañarla. Seguía con su vida como si nada. Incluso subía fotos aparentando felicidad. Pero algo comenzó a suceder. Las noches se hicieron más largas. Las risas de sus amigos dejaron de llenar el vacío. La indiferencia que fingía se volvió pesada, hasta que, sin darse cuenta, se convirtió en rutina pensar en Martina. Ver sus viejas fotos, buscar sus historias aunque ya no subiera nada, recordar momentos simples que antes ignoraba. Su ego seguía diciéndose, no pasa nada, solo la estoy recordando. Pero su mente lo traicionaba. Ya no era solo recuerdo, era necesidad, era deseo, era ansiedad, hasta que no pudo más. Tomás terminó enviando el mensaje que jamás creyó que enviaría. No puedo dejar de pensar en ti. No fue estrategia, no fue juego. Fue su mente derrumbando su ego. El inicio del fin de su resistencia. Cuando esto sucede, Gabriel, ya no hay vuelta atrás para él. Su mente ya no es su aliada. Su inconsciente ha tomado el control. Ahora no piensa en ti porque quiere. Piensa en ti porque no puede evitarlo. Ya no eres una opción. Eres una obsesión silenciosa. Cada recuerdo se vuelve dulce. Cada ausencia se siente como castigo. Cada silencio tuyo es ensordecedor. Porque en su mente, tú eres la que se fue y él es el que quedó atrapado. Y justo ahí es donde se abre la puerta para lo que viene. Porque ese vacío que su mente ya no puede llenar, pronto se transformará en deseo puro. Y es de eso que te hablaré en el próximo punto. Porque cuando su ego cae, la ausencia se convierte en fantasía, y la fantasía en deseo incontrolable. Lo que viene es aún más profundo. La ausencia se convierte en deseo, cuando ya no puede llenar el espacio que dejaste. Hay un momento en el proceso que marca la diferencia entre un hombre que sigue su vida sin mirar atrás y un hombre que, aunque intente engañarse, se da cuenta de que te perdió. Y no puede con eso. Ese momento no llega cuando tú lloras, no llega cuando tú suplicas, no llega cuando tú intentas convencerlo. Llega cuando ya no estás. Llega cuando el eco de tu ausencia se convierte en el sonido más fuerte de su día. Y cuando esto sucede, su mente cambia de etapa. Del simple recuerdo pasa a la obsesión. De la negación pasa al deseo. De la indiferencia pasa a la necesidad. La mente del hombre no soporta el vacío indefinido. Carl Jung lo explicó de manera magistral. Lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Mientras tu ausencia era negada por su ego, él podía seguir adelante. Pero cuando esa negación se vuelve imposible, cuando las noches se alargan, cuando las conversaciones con otros no llenan, cuando incluso otras mujeres no apagan su inquietud, él comienza a aceptar la realidad. Ya no la tengo. Y es ahí donde el inconsciente entra en acción, porque la mente no puede vivir en vacío. Necesita llenar ese espacio. Necesita volver a sentir lo que perdió. ¿Y qué sucede entonces? Empieza a idealizarte. Empieza a pensar solo en lo bueno. Olvida las peleas y se queda con tu mejor versión. Recuerda tu risa como si fuera un tesoro perdido. Se repite mentalmente tus gestos, tus palabras, tu energía. Tú te conviertes en fantasía. Y la fantasía es 1000 veces más poderosa que la realidad. Te contaré una historia que lo demuestra en su máxima expresión, Ana y Diego. Una relación donde ella siempre estaba dispuesta, siempre buscando agradar, siempre disponible. Diego se acostumbró a eso. Ella siempre estaba ahí, hasta que dejó de estarlo. Ana soltó de verdad. No bloqueó, no se mostró indiferente agresivamente. Simplemente dejó de girar en torno a él. Al principio, Diego siguió con su vida. Salidas, nuevas conversaciones, diversión superficial. Pero pasaron los días, y luego las semanas. Las nuevas personas no llenaban. Las risas no eran completas. Las noches eran frías. Y fue en un instante de soledad,
mirando sin razón el techo de su habitación, cuando llegó la verdad que no quería aceptar. Ya no tengo a Ana, y no sé cómo llenar ese espacio que ella dejó. En ese momento, Diego no solo la recordó, la deseó, la necesitó y la idealizó. Ana ya no era la misma en su mente. Ahora era perfecta, ahora era única, ahora era irreemplazable. No porque lo fuera, sino porque el vacío la convirtió en su mayor deseo. Cuando el deseo nace del vacío, es incontrolable. Aquí es donde ocurre la verdadera transformación. Mientras tú estuviste presente, él te veía como algo garantizado. Tú eras real, tangible, segura, pero cuando desapareces, te conviertes en un misterio. Y para el inconsciente masculino, el misterio es irresistible. Ya no sabe cómo estás. Ya no sabe con quién estás. Ya no sabe si aún lo piensas. Ya no sabe si hay vuelta atrás. Y esa incertidumbre es fuego puro para su deseo. Lo que antes ignoraba, ahora lo atormenta. Lo que antes daba por hecho, ahora lo valora. Lo que antes subestimaba, ahora lo convierte en obsesión. Él no puede evitarlo. No puede apagarlo. No puede correr de eso. Porque cuando el deseo nace de la ausencia, se vuelve la única respuesta que su mente conoce. En su mente, ya no eres tú. Eres su fantasía perfecta. Esto es lo más brutal. Cuando un hombre siente que te perdió para siempre, no te recuerda cómo eras. Te recuerda cómo su mente necesita verte. Esa versión de ti. Es la mujer que lo comprendía. Es la mujer que lo hacía sentir hombre. Es la mujer que le daba paz. Es la mujer que ya no puede alcanzar. Y el deseo más profundo del ser humano es siempre aquello que siente que no puede tener. Por eso, cuando tú ya no estás, cuando ya no buscas, cuando ya no lo persigues, es cuando él te desea más. No es un juego, no es un truco, es ley. La ley de la energía, la ley de la psicología humana, la ley del deseo inconsciente. Ahora sabes cómo el vacío se convierte en su mayor enemigo, y tú, sin mover un solo dedo, te conviertes en su mayor deseo. Pero aún falta lo más fuerte de todo, porque cuando ese deseo alcanza su punto más alto, aparece el miedo real, y ese miedo es el que lo despierta para empezar a buscarte desesperadamente. Quédate, porque en el próximo punto te voy a revelar cómo su mente pasa de desearte a entrar en pánico por perderte para siempre. Eso es lo que realmente lo hace moverse. El miedo a perderte para siempre lo despierta y lo empuja a buscarte. Hasta este punto, el deseo ya ha nacido. Su mente ya ha hecho el giro. Ya no eres solo un recuerdo. Eres una necesidad. Pero hay algo que supera al deseo. Algo que es tan poderoso, tan movilizador, que lo empuja a actuar incluso en contra de su propio orgullo. El miedo. Y no cualquier miedo. El miedo que se siente cuando la mente, por fin, acepta la verdad. Puedo haberla perdido para siempre. El deseo excita, pero el miedo paraliza o moviliza. Mientras el deseo habita en su mente, él todavía tiene control. Puede soñar contigo, puede fantasear, puede extrañarte, pero aún cree que, en el fondo, podría recuperarte cuando quiera. Ese pensamiento lo mantiene en su zona de confort. Lo mantiene en la espera, hasta que algo cambia. De repente nota que ya no ve tus publicaciones, ya no tiene pistas de tu vida, ya no hay señales tuyas por ningún lado. Tú sigues tu camino sin necesidad de demostrar nada. En ese instante, la fantasía placentera se convierte en miedo real. El miedo a que tú ya no lo necesites, ya no lo pienses, ya no lo ames. Y créeme, ese es el miedo que más paraliza a un hombre. Porque el ego puede soportar muchas cosas, menos ser olvidado. Te contaré una historia que refleja exactamente este momento Sofía había soltado. Dejó de pelear, de rogar, de buscar. No jugó, no fingió. Simplemente se fue energéticamente. Mientras tanto, Andrés, su expareja, seguía su vida. Salía con otros, subía fotos, daba la imagen de que estaba mejor que nunca.
Pero había algo que Andrés no sabía. Todo eso era ego. Porque con el tiempo, las otras mujeres no llenaban. Los planes no emocionaban. La rutina empezó a sentirse vacía. Y un día, sin planearlo, entró en las redes de Sofía. Y no encontró nada. Ella ya no estaba presente ni siquiera en el mundo digital. No había indirectas, no había rastros, no había tristeza pública. Solo silencio, solo vacío. Solo la certeza de que Sofía ya no giraba en torno a él. En ese instante, Andrés entró en pánico. ¿Ya me olvidó? ¿Y si está con alguien mejor? ¿Y si ya cerró el ciclo y yo no? Ese pánico se convirtió en urgencia. Y así como años atrás Sofía había rogado por atención, ahora era Andrés quien rogaba por un espacio en su mundo. No porque ella lo forzara, sino porque su miedo a perderla para siempre lo arrastró hasta ella. El miedo es el mayor impulsor de retorno. Aquí está el secreto que muy pocas comprenden. Los hombres vuelven no cuando desean, vuelven cuando temen. Cuando temen que te fuiste, cuando temen que alguien más te valore, cuando temen que no haya vuelta atrás, cuando temen que la mujer que solía rogar, ahora es la mujer que ni siquiera los necesita. Ese miedo es brutal, porque no es racional, no es lógico, es instintivo, es profundo, es desesperante. Y ahí, en ese espacio donde el miedo habita, es donde nace su impulso más poderoso: volver. Ya no es deseo, es supervivencia emocional. Su ego ya cayó, su mente ya lo traicionó. Ahora es su alma la que grita: no quiero perderla para siempre. La energía del ya es tarde es devastadora para él. Cuando tú realmente sueltas, cuando no hay dobles intenciones, cuando no hay estrategias, solo hay libertad. Él lo siente. Y lo siente no como un juego. Lo siente como una verdad. Ella ya no está disponible. Ella ya no gira en torno a mí. Ella ya no me pertenece. Y esa energía lo consume. Porque el hombre siempre cree que puede regresar. Que la puerta siempre estará entreabierta. Que la mujer que un día lo amó, siempre lo amará. Pero cuando tú te conviertes en esa mujer que ha cerrado el ciclo, él despierta en la peor de sus pesadillas. Ya no tiene acceso a ti. Y el miedo a no recuperarte es más fuerte que cualquier deseo. Y es en ese momento exacto, cuando deja de resistirse, cuando deja de jugar, cuando deja de fingir. Ahí es cuando se convierte en el hombre que empieza a rogar. Pero no te adelantes, porque lo que viene en el próximo punto es todavía más brutal. Cuando siente que te perdió, se convierte en el hombre que siempre quisiste que fuera. Solo que ahora, tal vez, tú ya no estás esperando. No te muevas. Lo que sigue es el golpe final que lo cambia todo. Cuando siente que te perdió, se convierte en el hombre que nunca fue contigo. Hay un instante en el que todo cambia para él. Un momento tan silencioso como brutal. Ese instante donde ya no es solo deseo. Ya no es solo fantasía. Ya no es solo miedo. Es aceptación. Aceptación de que te perdió. Aceptación de que ya no formas parte de su mundo. Aceptación de que su lugar en tu vida quedó vacío y que ya no puede llenarlo tan fácil. En ese preciso instante, algo muy profundo sucede. El hombre que nunca fue contigo nace. El orgullo se rompe en 1000 pedazos. Hasta este punto, su ego había resistido. Había puesto excusas, había encontrado maneras de distraerse, había intentado llenar tu ausencia con lo que fuera, pero ahora ya no puede más. La máscara cae, las justificaciones desaparecen. Su mundo mental, que estaba construido sobre la idea de que siempre podré recuperarla, se derrumba. Y cuando el hombre ya no tiene su ego como escudo, se queda solo con la verdad. Fui tonto. No supe valorarla. Nunca debí darla por sentada. No sé si pueda volver a tenerla. Y eso me destruye. Ese tipo de pensamientos no son estrategia, no son manipulación. Son confesiones internas que lo atraviesan en lo más profundo.
se convierte en el hombre que hace lo que jamás pensaste. En esta etapa, algo sorprendente ocurre. Empieza a comportarse como siempre soñaste que lo hiciera. De repente, quiere hablar de lo que siente. Reconoce sus errores sin que se lo pidas. Empieza a buscar formas reales de reconectarse. Te presta atención de verdad. Te dice cosas que jamás pensaste escuchar. ¿Por qué? Porque el miedo a perderte ya no es un concepto. Es una realidad que lo consume. Ahora sabe que no está en control. Ahora sabe que tú podrías seguir tu vida sin él. Ahora sabe que tú ya no lo necesitas. Y eso lo hace necesitarte como nunca antes. Ya no es por deseo superficial, ya no es por costumbre. Es porque verte alejándote de verdad lo ha quebrado internamente. Te contaré un ejemplo que lo refleja a la perfección. Patricia dejó de insistir con Alejandro. Durante años fue ella quien tiró de la cuerda. Siempre disponible, siempre comprensiva, siempre esperando que él cambiara, hasta que un día simplemente se cansó. Pero esta vez no desde el enojo, sino desde la certeza de que merecía más. Se fue. No con dramas, no con advertencias, solo se retiró. Alejandro al principio no reaccionó. Siguió con su vida, o eso pensaba. Pero pasaron los días, luego las semanas, y algo en él se quebró. Ya no eran simples recuerdos. Era dolor, era vacío, era desesperación. Y entonces, el hombre frío que nunca decía nada, apareció con lágrimas en los ojos y palabras que Patricia jamás había escuchado. No puedo con esto. Me equivoqué en todo. Nunca supe lo que tenía hasta que te perdí. Patricia, que durante años había soñado con que él se diera cuenta, por fin lo vio rendido ante la verdad. Ya no jugaba. Ya no ponía excusas. Alejandro se había convertido en el hombre que siempre quiso ser. Solo que ahora, tal vez, era demasiado tarde. El verdadero castigo para él. No saber si tiene otra oportunidad. Cuando un hombre llega a este punto, no sufre por el pasado. Sufre por el presente. Porque en el pasado, tú siempre estuviste ahí. Pero ahora, ya no lo sabe. Ya no sabe si lo amas. Ya no sabe si podrías volver a confiar. Ya no sabe si tu corazón sigue abierto para él. Y es en esa incertidumbre donde vive su verdadero infierno. Porque para el inconsciente masculino no hay mayor agonía que no saber si aún es parte de tu historia. Esto es lo que lo mueve. Esto es lo que lo impulsa. Esto es lo que lo hace intentar recuperarte con todo lo que antes no supo dar. Ya no es orgullo, ya no es comodidad, ya no es juego. Es miedo puro, es deseo profundo, es necesidad real. Cuando siente que te perdió, él se convierte en el hombre que siempre deseaste, pero que ahora, tal vez, tú ya no necesitas. Porque lo más irónico de todo esto es que, cuando él por fin está listo, tú ya eres otra. Tú ya te elegiste. Tú ya no buscas. Y eso, precisamente, es lo que lo hace desearte aún más. Y en ese punto es donde se cierra el ciclo de poder. Pero aún queda un último paso, porque en la conclusión es donde sellarás esta verdad para siempre. Cómo convertirte definitivamente en esa mujer que ya no ruega y que jamás volverá a ser olvidada. Conclusión. Ahora lo sabes. No es cuando corres detrás de él. No es cuando insistes. No es cuando haces todo para que se quede. Es cuando tú te retiras. Es cuando sueltas. Es cuando te eliges a ti, que él, por fin, empieza a verte de verdad. Cuando tú desapareces desde el amor propio, cuando dejas de vibrar en carencia, cuando te conviertes en la mujer que ya no necesita ser elegida, es él quien comienza a necesitarte. Es él quien se enfrenta al vacío. Es él quien descubre que perderte es lo peor que pudo haberle pasado. Y entonces, lo que antes dabas por hecho, se vuelve su mayor deseo, su mayor miedo, su mayor obsesión. Porque cuando tú ya no buscas, te conviertes en aquello que más busca. Hoy es momento de sellar este cambio para siempre. Quiero que bajes a los comentarios y escribas con total convicción: me elijo a mí, y quien quiera estar,
tendrá que ganarse mi energía. Hazlo. No solo es un comentario, es un decreto. Es una afirmación que cambiará tu campo vibracional desde este mismo instante. Si sentiste que este video te habló directo al alma, te invito a que le des like, porque ayuda muchísimo para seguir creando contenido profundo y real. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque este canal se está convirtiendo en un refugio para mujeres, y hombres también, que están despertando a su poder. Y no te vayas todavía. Justo aquí en pantalla te dejo otro video que te va a llevar todavía más lejos en este camino. Toca el video ahora mismo y deja que esta transformación siga fluyendo. Nos vemos allí. Y créeme, te encantará.